Hola hermanos, les habla el padre Gabriel Romanelli, misionero en Gaza. El Evangelio de hoy es tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12, y dice así. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago, y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Lo que puede más llamar la atención de todo este pasaje es el versículo final, la conclusión. Hasta los demonios se postraban delante de él y confesaban la divinidad de Jesucristo. Tú eres el Hijo de Dios. Y dice el Evangelio, ellos sabían, es decir, si bien en otras partes uno puede llegar a pensar que conjeturaban, es decir, que no tenían una ciencia perfecta, pero el Evangelio dice que sabían. ¿eh? El evangelista dice que sabían, ellos sabían que era el Hijo de Dios. ¿Por qué entonces Jesús, que es la verdad, que es Rey de verdad, y la verdad más grande de todas es que Jesucristo, el ungido, el Salvador, es Dios, ¿por qué los manda callar? Y así aparece en otras partes de la Escritura. Incluso en otras partes manda a que no digan a nadie quién lo habían sanado. ¿Por qué nuestro Señor, si Él vino como luz para iluminar, por qué le molesta, por qué no quiere que se proclame que Él es el Hijo de Dios? Y Él no es que no quiera que se proclame. Lo que nuestro Señor Jesucristo en este momento está haciendo es que no quiere que los demonios lo proclamen y no quiere que tampoco se proclame fuera de su lugar, ya que todavía no había llevado a plenitud su glorificación por medio de la pasión, muerte y resurrección. Esa va a ser el momento cumbre de la verdad. Manda a callar a los demonios también porque proclamar a Dios con mala intención no sirve. Incluso puede llegar a causar más daño hasta en la misma obra evangélica, la obra evangelizadora. Por ejemplo, los demonios no tenían buena intención. No tenemos que pensar que ellos, como unos piadosos devotos, como el resto de la gente, se postraban ante él. Ellos también, obligados, sabiendo quién era él, decían y proclamaban, pero la intención era mala. Puede ser para para hacerlo ver a nuestro Señor como uno de ellos y por lo tanto eh, eh, confundir, tirar verdaderamente un manto de duda sobre nuestro Señor Jesucristo. Otro de los motivos de la mala intención puede ser para que se alejen los verdaderamente buenos de nuestro Señor, al considerar equivocadamente que Él podría ser uno de ellos, que de hecho es lo que los fariseos, obrando demoníacamente, luciferinamente, van a decir: expulsa a los demonios con el poder de Belzebul, del poder del príncipe de los demonios, convirtiéndose en escándalo teológico, es decir, en causa del pecado de los otros, en causa de que la gente sencilla se aleje de nuestro Señor Jesucristo, blasfemando, pecando contra la luz, contra la verdad. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo no acepta el testimonio, no lo necesita y no lo acepta. El que da testimonio de Él es el Padre y el Espíritu Santo, y van a ser sus obras, y la obra más grande, la de su propia resurrección. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña, como después lo va a explicitar el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículos 18 y 19,
que la fe sin obra está muerta. Y dice Santiago apóstol, ¿tú crees? Haces muy bien. Los demonios también creen. Y uno acá puede decir, ¿pero cómo? ¿Creen? ¿Tienen fe? Sí. Conocen. La fe es un conocimiento. Y los demonios tienen certeza de que Dios existe. Y tienen otras certezas sobre la divinidad. No conocen plenamente, y ciertamente que no lo aman, pero conocen a quien descartaron de su existencia. Y por eso dice, los demonios creen y tiemblan. La fe sin obra está muerta. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, Él lo que va a querer es que cuando se testimonie la verdad, cuando Él testimonia la verdad o cuando sus discípulos testimonian la verdad de Jesucristo, esa verdad ilumine, cambie la existencia, los transforme. Él mismo va a proclamar esa verdad en el momento cumbre de su pasión. Yo para eso vine, para dar testimonio de la verdad. Juan 18:38. El reino mío no es de este mundo, es un reino eterno, es un reino de verdad. Y el que cree en Jesucristo, el que toma, recibe la verdad de Jesucristo, la verdad suprema, se ilumina y si verdaderamente la hizo propia, cambia de vida. No como los demonios, que nada más querían obstaculizar la obra evangelizadora o querían eh, hacer verdaderamente echar por tierra o al menos entenebrecer la verdad, la limpieza, la luminosidad de la obra de Cristo. No como los cristianos superficiales, que Jesús le hacía un milagro y querían proclamarlo, pero para hacerlo rey temporal. Y Jesús no quería eso. Él iba a proclamar su reinado por medio de la cruz. No como Pilatos, figura de muchos malos políticos liberales, que proclaman la inocencia, es inocente. Mateo 27:23. Pero lo flageló y lo condenó a muerte después. No como religiosos verdaderamente corrompidos, como eran los fariseos, que tenían la obligación moral, ellos tenían vocación, eran llamados, fueron llamados por Dios y verdaderamente eran gente que se dedicaba a Dios, a las Escrituras, y se convirtieron en obras demoníacas. Como le dice nuestro Señor Jesucristo, no sois hijos de Abraham, es decir, rechazaron la fe de Abraham, la corrompieron y lo condenaron a muerte al único inocente. Así no quiere Jesús que nosotros recibamos la verdad. Jesús quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso está revelado. 1 Timoteo 2:4. Dios quiere, no solamente desea, quiere eficazmente. Ciertamente uno lo puede rechazar, uno delante de la verdad de Jesucristo nadie está obligado, pero Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y también lo leemos en Ezequiel 33:11. Por mi vida, dice el Señor, no quiero la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Que cambie de conducta y viva. Y Cristo, dice San Juan Casiano, nos llama constantemente. Así como leemos en el Evangelio de hoy que la gente acudía y acudía de todas partes de la Tierra Santa, de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania, Tiro y Sidón, que traducido a los nombres de hoy día, al menos a los nombres de las divisiones políticas, venían de Palestina, Israel, Jordania, Siria, el Líbano. Marcos 3:8. Y acudía mucha gente y la gente se tiraba, se le tiraban encima, lo querían tocar. Así lo va a decir San Bernardo. Cuantos padecían miserias se le echaban encima para tocarle. Y quedaban curados, quedaban libres del demonio, quedaban transformados, transformados. Eso es lo que quiere Jesucristo de nosotros. Jesucristo quiere que nosotros creamos en la verdad de Dios manifestada en Él, por Él, en esa divinidad omnipotente que la posee el Padre, el Hijo mismo encarnado y el Espíritu Santo.
Jesús quiere que no nos desanimemos ante la acción diabólica, por más que parezca que avasalla el mundo, sea directamente o por medio de sus secuaces. Lo que quiere Cristo es que nos arrojemos, que verdaderamente nos echemos encima de nuestro Señor Jesucristo, aunque sea para tocarle, sobre todo para recibirlo en la comunión con las disposiciones de vida en gracia de Dios, estando bien confesados, y todo esto en orden al cambiar de vida, de acuerdo a la verdad de Dios y a la verdad que Dios puso en las cosas. Pidámosle a la Virgen Santísima que nos conceda la gracia a nosotros de proclamar siempre, con la palabra, con nuestras obras, con nuestra propia vida, que Jesucristo es el único Señor que merece ser servido, que es el único Salvador del mundo, que es el único que tiene palabra de vida eterna, porque Él es la verdad encarnada.